La conclave orbital Santa Aurora giraba alrededor de un planeta azul-gris como un pensamiento que se rehúsa a morir. Anillos de acero bruñido, galerías de vidrio, jardines en gravedad artificial, todo dispuesto como un santuario mecánico suspendido entre la inmensidad y la atmósfera. Desde lejos, en las cámaras de observación, la estación parecía una corona de promesas, de cerca, era una máquina de fe y de trabajo, una ciudad que había aprendido a rezar en términos de ingeniería. Sobre la cubierta principal, bajo la pátina de metal y el aroma de hidroponía, las manos de Elena Ríos apretaban un hilo de cuentas de madreperla que había pertenecido a su madre. No había palabras, solo el pulso tenue de la estación y la memoria que esas cuentas guardaban, el tacto de una madre que le había enseñado a convertir el miedo en paciencia, la paciencia en cálculo, el cálculo en acción. A la distancia de la órbita alta, más allá de la zona en que las auroras se rasgaban en cintas violetas, algo giró con voluntad propia. Los sensores lo registraron primero como un pulso anómalo, luego como una sombra que desgranaba el vacío, la flota Borcae emergiendo en formación. Piezas de cristal negro y tejido exoesquelético que refractaban la luz estelar como cuchillas. No eran los primeros en cruzar la frontera interestelar, pero eran nuevos en sus costumbres, avanzaban como si no conocieran la negociación. El algoritmo de amenaza los llamaba depredadores de enjambre, los viejos mapas militares usaban otras palabras. Para Elena el nombre era irrelevante. Frente a la mirada sin parpadeos de las cámaras, ambos bandos se observaron y, por un instante que duró un latido y una eternidad, el universo contuvo el aliento. La conclave no era solo un lugar de oración, era una fortaleza de ideas. Sus monjes tecnócratas habían entretejido ritual y jurisdicción científica, habían convertido cánticos en cronogramas de mantenimiento, misas en listas de comprobación, los altares en matrices de baterías frías. La comunidad había jurado velar por el planeta bajo ellos, y no solo por devoción, por necesidad. El planeta, llamado Lumen 9, sostenía una fracción humana bastante pequeña pero esencial. Un archipiélago de ciudades subterráneas donde la vida se multiplicaba con la paciencia de quienes habían aprendido a sobrevivir bajo presiones. Si la conclave caía, las voces de esos habitantes podrían extinguirse como una vela cuando se apaga el último fósforo. El primer contacto fue un acto de lucidez pura, señales de escaneado que ignoraban el lenguaje, que estudiaban la órbita y el ritmo de las defensas, un mapa de calor trazado con precisión que no dejaba espacios de duda. La respuesta humana no fue de pánico sino de orden. Elena, cuya mente había aprendido a traducir miedo en geometría, diseñó en segundos la primera disposición. Movió sensores, alineó reflectores, reprogramó la música que servía de temporizador a las bóvedas. En su mano, las cuentas de madreperla vibraban con una calma que venía de las cosas que sobreviven, rituales que habían cruzado generaciones y ahora se doblaban para convertirse en rutina estratégica. A través de las compuertas herméticas, un niño en la sección de niños había dejado un dibujo pegado a la ventana, una nave que no ardía, una nave que sostenía dos manos. Había un gusano de color rojo que el niño había llamado Esperanza y una figura con cabello largo que, en la lógica infantil del papel, miraba desde una órbita luminosa. Esa pieza de papel era pequeña, trivial, pero en la conclave se guardaron esos fragmentos como talismanes, los ojos de Elena lo recorrieron sin pensarlo y algo en su pecho se tensó como una cuerda. La fe humana no se contaba en sermones sino en papeles pegados con saliva y en cuentas que pasaban de mano a mano. En la inmensidad, mientras la flota Borcae alineaba su primera formación de presión, un brillo metálico rompió la noche orbital, los reflectores de la conclave encendieron sus redes de luz. Fue una declaración, no una invitación. Desde los brazos de la estación hasta las cámaras de lanzadera, desde los túneles de mantenimiento hasta los puentes de observación, la humanidad se aprestó. No había gritos, solo el sonido metálico y mesurado de hombres y mujeres que transformaban el miedo en una precisión casi sagrada. Y en esa coreografía, en ese canto sin palabras, emergía la certeza de Elena, si la fe era lo que los definía, entonces esa fe debía tener los ojos abiertos y el corazón calibrado.
La conclave había sido diseñada para dos propósitos: elevar la conciencia y sostener una población que vivía bajo la presión de la atmósfera y las leyes. Sus anillos de soporte contenían laboratorios de terraformación, reservas de agua, bibliotecas que almacenaban ADN de especies extinguidas, e instalaciones militares que fueron el producto de necesidad histórica. Los monjes tecno, herederos de una tradición que mezclaba liturgia y lógica, habían construido defensas que parecían oraciones firmes de acero. En el centro, la cápsula de benedición, un núcleo de fusión encapsulado por una armadura de plasma que, en caso de necesidad suprema, podía convertirse en un motor de reconfiguración orbital. El equipo de Helena se repartió como una plegaria en 3 estrofas: vigilancia, señuelos y la manipulación del campo magnético de la conclave para crear una matriz que desorientara a las naves Borkai. La primera estrofa era una red de sensores distribuidos en microsatélites que se desplegaron en patrones que recordaban a constelaciones. La segunda eran señuelos termodinámicos que replicaban firmas de calor y masa. La tercera, la más peligrosa, consistía en usar los anillos de la estación como una especie de púa cinética capaz de alterar trayectorias enemigas si se deseaba con precisión y sacrificio. Entre el personal, el joven teniente Mateo Cruz se movía con la fluidez de quien conoce la matemática del daño. No era un líder de corazón ceremonioso como Helena, sino un táctico que encontrará belleza en la ecuación perfecta de una emboscada. Sus manos eran mapas, sus decisiones, medibles. Bajo su chaqueta, guardaba una insignia de tela quemada. Era la bandera de uno de los asentamientos subterráneos, una pequeña pieza de tela que había sobrevivido al incendio que se había llevado su familia años atrás. Cada vez que la repasaba con el pulgar, se transformaba en combustible frío, el odio que no destroza, que calcula. Frente a ellos, el comando Borkai no hablaba en palabras humanas. Era una sucesión de señales de frecuencia y patrones biópticos que la conclave tradujo con dificultad. Lo que emergió fue la lógica de un depredador: probar, medir, explotar la vulnerabilidad. No buscaban una colonia para destruir por placer, buscaban recursos, estados de materia que la humanidad custodiaba. Lumen 9 tenía depósitos de un cristal empírico que resonaba con la fisiología Borkai, el tesalin, una piedra que, al ser expuesta a ciertos campos, producía una energía que los Borkai utilizaban como parte de su ciclo vital. No era solo guerra, era una caza por supervivencias antagónicas. En los hangares se afinaron las armas, rayos de plasma modulados para fragmentar naves exoesqueléticas, redes de microproyectiles que vibraban a frecuencias que quebraban la cohesión de la coraza Borkai. Téters electromagnéticos que, a modo de agujas, podían enganchar cuerpos de gran masa y forzar una reentrada no letal pero degradante. Pero todo eso, por más técnico que fuera, tenía una vuelta de fe. La matriz de anillos no solo alteraba órbitas, su patrón de giro reproducía el ritmo de los cantos convertidos en señales de sincronización. El ritual era el temporizador, la devoción, el cronómetro. En la capilla de maquinaria, Helena recorrió un mural. No era un altar tradicional sino un plano de comandos que recordaba las constelaciones sobre Lumen 9. En un bolsillo interior guardó la hoja de papel con el dibujo del niño y deslizó las cuentas de madreperla en una ranura del panel de control. Fue un acto íntimo, una plegaria de calibración. Ella no creía en señales sobrenaturales, creía en la devoción como una fuerza que disciplinaba la voluntad. En el marco geométrico del plan, la fe era una herramienta para sostener a los que debían ejecutarlo. Planearon 4 maniobras: el desvío de enjambre, el uso de señuelos para aislar naves Borkai pequeñas, la saturación de los canales de comunicación enemigos con ruido armónico y, la más radical, la opción de la cápsula de benedición como llave para una reacción que alteraría la ionización de la atmósfera de Lumen 9 en una franja. Ese procedimiento, en su máxima expresión, era un acto de sacrificio. Implicaba precipitar la conclave hacia las corrientes superiores para generar una tormenta electromagnética que dañaría las naves enemigos y borraría la firma del Tesalin. Las consecuencias podrían ser catastróficas,
pero la lógica de la decisión estaba escrita en dos líneas: proteger Lumen 9 y crear una demostración de intransigencia que los Borkai recordarían. No todo era cálculo. La comunidad se reunió en salas que replicaban la fuerza de los claustros antiguos, hombres y mujeres que cosían mallas, que sellaban con puertas, que adornaban las cápsulas de emergencia con mensajes que no leerían jamás. Entre esos mensajes, una bandera quemada fue atada al pedestal del núcleo. El estandarte no era un icono bélico, era una declaración de que si el mundo pedía, se daría. En su tejido, aún quedaba la huella de las uñas de quienes la habían sostenido. Era un objeto pequeño en un universo frío, pero su presencia hablaba de historias que no se apagarían cuando el metal se deformara. La primera noche fue de espera taladrante. Los rádares marcaron acercamientos medidos y retiradas, un diálogo hecho de sondas. Cada sombra que cruzaba la pantalla de Elena exigía una nueva ecuación. Las plagas Borkai avanzaban en barreras que, al primer impacto, parecían frágiles, al segundo, demostraban una resiliencia insoportable. El algoritmo de Mistral que pretendían usar se volvió una especie de plegaria laica, una retícula de órdenes que debía ejecutarse con una sincronía religiosa. La comunidad estaba lista. La fe, esa mezcla de costumbre y convicción, se había convertido en disciplina. La primera oleada Borkai fue una danza de fragmentos que buscaban costuras. Las naves pequeñas, como corceles, se lanzaron hacia los anillos de la conclave. Las defensas respondieron con precisión de relojero, microdescargas que desintegraban blindajes, redes que atrapaban módulos enteros y luego los desintegraban en anticongelante. Pero por cada pieza neutralizada, surgían nuevas tácticas enemigas, cargas bioadhesivas que se extendían como hongos, púas de cristal que atravesaban las cejas de metal de la estación. Y una adaptabilidad que parecía ser más que técnica, parecía instinto colectivo. Mateo, desde el puesto de control, calculó una cadena de intercepciones que convertirían una derrota inminente en una emboscada. Sus órdenes eran cortas y precisas, escritas en líneas de códigos que bailaban sobre pantallas. Sus manos se movían con la agilidad de alguien que conocía la anatomía del daño. En la mente, cada movimiento era un arreglo de fuerzas. Una de sus maniobras fue usar los jardines de hidropónicos como un señuelo térmico. Encendieron las cámaras de cultivo a una temperatura que imitaría las fuentes de energía colectivas, desviando flotas hacia un laberinto donde las redes podían atraparlas. Morir era una opción que se presentaba con frialdad matemática. Sobrevivir era otra que exigía expansión de coraje. Por fuera, la oscuridad orbital se volvía un campo de astillas. Los Borkai mandaban señales que parecían llamar a más naves. Su habilidad para reconfigurar las formas era inquietante, los vehículos se sometían a una geometría variable para eludir los agarres. Una nave del tipo Borkai espiral logró introducir un pulso de frecuencia que afectó a los microprocesadores de una sección de anillos. Las puertas de contención fallaron por un instante. La falla fue suficiente para que el brillo del pánico se insinuara. Dos técnicos perdieron la conexión. La estación contuvo el aliento. El precio de la supervivencia se volvió más visible cuando las pérdidas humanas comenzaron a aparecer como notas de un requiem. No eran solo números en un tablero. Habían sido manos pequeñas que se aferraban a las barandillas de las lanzaderas, madres que ajustaban chalecos con la exactitud de quien conoce la probabilidad del dolor. Hombres que volverían a hacer ecuaciones solo por la historia de su entrega. Había lágrimas que no se veían en la cara de quienes trabajaban, se veían en los mecanismos, en el temple de los tornillos que tenían que ser reemplazados con una precisión que rozaba lo sagrado. Mientras tanto, en el frío del vacío, la división psicológica dentro de la flota Borkai se hizo evidente. No eran una mente simple, eran una sociedad que definía el bien en términos de dominio. Algunos fragmentos del enjambre se inclinaron hacia el saqueo directo, otros preferían medir y revivir estrategias más lentas. La humanidad encontró vulnerabilidades donde otros no las veían. La sobreespecialización de los Borkai en la materia llamada Tesalin provocaba que, si se cortaba la cadena, el enjambre quedara desorientado.
Mateo y Elena diseñaron entonces un plan que explotaría esa debilidad, una secuencia que destruiría selectivamente depósitos de Tesalin a lo largo de la órbita, haciendo que la flota quedara a tientas, expuesta a maniobras de captura. La maniobra fue ejecutada con una brillante crueldad técnica. Señuelos desviaron naves pequeñas hacia depresiones magnéticas, téters de alta tensión las atraparon como moscas. Sin embargo, la respuesta Borkai fue más brutal de lo esperado, activaron una lluvia de púas cristalinas que rasgaron tramos de la conclave, permitiendo que unidades de infiltración se descolgaran como sombras hacia las cámaras internas. En una de esas cámaras, una explosión volcó una sección de la biblioteca genética, material crucial quedó en ruinas. Elena vio el fuego rozando los contenedores y, por un momento, la fragilidad de su mundo se presentó como una factura que no podría pagarse. En medio del caos, la cápsula de benedición se convirtió en la conclusión inevitable del debate moral. Las simulaciones mostraron, con una frialdad que no conoce misericordia, que la única manera de asegurar la supervivencia estratificada del Lumen 9 era recomponer la ionosfera en una franja lo suficientemente amplia como para que los Borkai perdieran la ventaja del Tesalin. Eso implicaba un choque térmico que la conclave debía inducir desde la órbita, la cápsula, al liberar su carga de fusión en un patrón específico, generaría una ola de ionización que alteraría los enlaces de energía del Tesalin. Era un acto que equivalía a escribir en un tablero la sentencia de la estación. Elena lo sabía. No lo dijo, no hacía falta. Sus ojos fueron suficientes. Encendió el panel que solo unos pocos habían visto, la inscripción técnica que hablaba de la última bendición. En su bolsillo, el dibujo del niño y las cuentas de madreperla vibraron, como si reconocieran la distancia entre la inocencia y la obligación. Hizo preparar los manuales de navegación para el descenso controlado de la estación. La palabra sacrificio flotó en la atmósfera como un vapor. Pero la decisión ya estaba tomada, la fe, convertida en cálculo, se inclinaría ante la necesidad. Con la puesta en marcha, las maniobras se volvieron más arriesgadas. La conclave comenzó a orientar sus anillos como una aguja. Mateo y su equipo planearon rutas de escape para los más vulnerables, cápsulas que caerían hacia la atmósfera para transportar vidas hacia refuerzos en la superficie. No todos cabrían. Debieron elegir. La decisión no fue un instante de heroísmo sino una sucesión de cortes clínicos. En una sala, una bandera quemada fue doblada y colocada en la cámara de control principal. El tejido, calcinado por eventos antiguos, parecía absorber la luz como una lección de historia. El estandarte era un recordatorio físico de aquello que se daría. La noche que siguió fue larga hasta el borde de lo insoportable. Rising Action Continued, la maquinaria del conflicto no se detuvo. Manifestaciones de coraje y sacrificio aparecieron con una cadencia dolorosa. Una tripulación de mantenimiento se sacrificó para mantener la matriz de anillos en sincronía, soldando placas apegadas a la piel del vacío, mientras la estación se inclinaba en un ritmo que podría llamarse litúrgico. En la cubierta de observación, Elena colocó las cuentas de madreperla sobre el panel final. La luz de la consola las convirtió en una cadena que reflejaba estrellas. No hubo oración audible, solo el sonido del metal y la respiración contenida de los presentes. Cuando la última línea de escape se cerró, la conclave se transformó en instrumento. La maniobra llamada bendición final comenzó con una coreografía de anillos que, girando de manera asimétrica, crearon una diferencia de potencial que elevó la ionización en una franja predeterminada de la atmósfera. Fue un acto de ingeniería tan puro que parecía religioso, la física como sacramento. La cápsula de benedición almacenó su carga, y la energía comenzó a concentrarse en una estructura que no se había diseñado para otra finalidad que ese momento. El universo no había sido amable con el sacrificio. Las naves Borkai, notando el patrón, lanzaron una oleada desesperada. Su respuesta fue una prueba de resistencia, tácticas de choque directo, violenta en su simplicidad. Fragmentos se estrellaron contra los anillos como enjambres de insectos ejecutando una última orden primordial.
El metal se torció, la sangre se mezcló con aceite y la estación se alzó hacia el borde en un grito mecánico. Sin embargo, la matriz seguía su curso, las luces parpadeaban en un ritmo que no iba a ceder. En una de las cámaras de control, Mateo mantuvo las coordenadas con una mano que se negaba a temblar. Su otra mano sostenía la insignia quemada que había perdido y encontrado tantas veces. La ignición no era solo un evento físico, era la condensación de voluntad. El plan requería que ciertos puntos de la estación se convirtieran en lastre, piezas que, al desprenderse, elevarían la fuerza de la intervención ionizante. Era una ecuación de vidas y resultados. Los que se ofrecieron para el trabajo no tuvieron sermones, tuvieron una aceptación que parecía hecha de hierro. Se dirigieron a sus tareas con la gravedad de quienes conocen la nomenclatura del deber. Elena se mantuvo en la posición central mientras la secuencia culminaba. No hubo tiempo para dudas, la energía acumulada alcanzó el umbral y la cápsula liberó su carga con la precisión de quien firmó un destino. El efecto fue inmediato y terrible, una franja luminosa descendió sobre la atmósfera, una cortina de plasma que rasgó la noche. El Tesalin expuesto perdió su resonancia, las naves Borkai que se encontraban en la línea se desintegraron en un silencio de fragmentos. La vista desde los puentes de observación fue sobrecogedora, meteoros de luz que consumían a los invasores, un fuego que parecía nacer más de la razón que de la venganza. Pero la reacción no fue inocua. La cápsula, en el acto de expulsar su energía, perdió sustentación. Los anillos, sometidos a una torsión que había superado sus límites previstos, comenzaron a deshilacharse. Los impactos de la ofensiva Borkai complicaron la caída, fragmentos calibrados de la estación se desprendieron y, al entrar en la atmósfera, ardieron en tandas. Algunos de esos fragmentos estaban llenos de gente. En el puente principal, las consolas explotaron en una lluvia de chispas, los cristales de los ojos se llenaron de lágrimas de metal. Los que quedaban allí fuera no eran héroes en sentido épico, sino humanos que habían elegido un final para crear un inicio. En el momento más crítico, Elena tomó una decisión que no estaba prevista en ningún protocolo, orientó parte del núcleo hacia un punto de gravedad que la matemática de la física había marcado como seguro. La maniobra no haría que la conclave sobreviviera, haría que su caída fuese una herramienta. La estructura que barrería la atmósfera crearía una onda de choque que no solo aniquilaría las naves Borkai restantes en la franja, sino que redireccionaría la mayoría de los escombros hacia zonas deshabitadas de la superficie. Era un acto de control total en medio del caos, la guerra convertida en obra de ingeniería de protección. Mientras la estación se fracturaba en placas que se convirtieron en estrellas momentáneas, Elena sostuvo entre sus dedos el dibujo del niño, arrugado, quemado en los bordes por el calor. No dejó de ser un dibujo, dos manos sosteniendo una nave. En ese gesto final, la imagen cobró sentido, no se trataba de vencer por la gloria, se trataba de asegurar que esas manos pudieran seguir sosteniendo algo. Sus labios no pronunciaron plegaria, más bien hubo una mirada que lo dijo todo, una mezcla de ironía divina y convicción humana. Ella dejó caer las cuentas al panel y, por un instante, parecieron caer en silencio dentro del muro del destino. La onda de choque llegó como una revelación. Las naves Borkai que se encontraban en la banda de la ionización fueron pulverizadas, las restantes, desorientadas por la pérdida de Tesalin, se dispersaron en un retardo de agonía. Algunas huyeron hacia el vacío sin rumbo, otras se fragmentaron contra la atmósfera como insectos contra una lámpara. El universo registró el evento como una anomalía histórica, un sistema habitado que decidió morir para que su mundo pudiera continuar. La frase Aliens will never mess with humanity again, que algún analista futuro escribiría con menos ternura, no capturaba la complejidad, no se trató de violencia por violencia, sino de una lección de que la humanidad podía transformar su fe en un instrumento de incontestable resolución. En el descenso final, la conclave fue un espectáculo de belleza y de pena. Las luces se extinguían como velas que se apagan en diferentes momentos.
Hubo gritos de alarma, sollozos y gestos de despedida que no llegaron a ser notados por las cámaras. Mateo observó la insignia quemada mientras las luces se volvían líneas. En la última transmisión, que no tenía destinatario externo, se proyectó un mensaje codificado para los refugios de Lumen 9, instrucciones de sobrevivencia, mapas de caída, coordenadas para encontrar los bancos de datos que debían preservarse. Fue la última lección de Elena, una muestra de que incluso cuando la casa cae, su enseñanza puede quedar. El amanecer vino en la superficie de Lumen 9 con un silencio que nunca antes había existido. Donde la conclave había sido una corona orbitaria, ahora solo quedaba un rastro de incendios en la alta atmósfera y una lluvia templada que parecía llorar en tonos de plata. Los sobrevivientes que habían descendido a la superficie emergieron de las góndolas, extraños y famélicos, pero vivos. Las ciudades subterráneas abrieron sus puertas y recibieron a aquellos que llegaron cubiertos de polvo y gloria. No hubo celebraciones amplias, la victoria, si así podía llamarse, estaba teñida por una tristeza que actuaba como lente que matizaba todos los colores. La historia que contaron los supervivientes fue una sucesión de imágenes que se volverían leyenda, la luz de la cápsula como fenómeno religioso y técnico, la señal de la matriz cuando se activó, las manos de Elena que sostenían un dibujo de niño. Se hablaría de sangres derramadas y de nombres que se perderían en la memoria, de cuentas de madreperla encontradas en bolsillos abiertos, símbolo mínimo de un pasado que se mantuvo. Algunos se arrodillaron en las plazas de las ciudades subterráneas no por la religión externa, sino por respeto a lo que había sido, a la capacidad humana de convertir un lugar de calma, un monasterio orbital, en una defensa final. El planeta cambió. La franja ionizada dejó huellas, auroras que se prolongaron semanas después como cicatrices de una batalla que el cielo había peleado por nosotros. La pérdida del Tesalin en cantidades orbitantes provocó una reconfiguración en cómo la biología Borkai podía interactuar con el entorno, algunas colonias enemigas dejaron de tener interés en Lumen 9. Otras buscaron rutas alternas. La intervención humana había sido un dolor calculado que cambió el tablero, algunos sistemas Borkai aprendieron a temer la determinación humana, otros, a respetarla. Era una lección que iba a circular en sus susurros colectivos durante generaciones. La comunidad humana que sobrevivió cargó con heridas y con historias. Mateo llegó a la superficie con la insignia quemada pegada al pecho, con la decisión de reconstruir. No buscó heroísmo público, su tarea material era reparar conductos, reabrir túneles y enseñar cómo sobrevivir sin confiar en que algo o alguien vendría a salvarles. Entre los restos del puerto subterráneo, apareció una pequeña bandera chamuscada, la que había sido doblada en la cámara de control principal de la conclave. Fue colocada en una pared en la plaza principal de la ciudad, un recordatorio físico de los que se habían ofrecido. El dibujo del niño encontró su lugar en un mural comunitario. Pegar el papel en aquella superficie fue un acto sencillo pero cargado, era un pacto con la inocencia que la guerra había tratado de borrar. La hoja, con su fosforescencia infantil, se iluminó con la luz de la aurora residual. Alrededor, las manos de los habitantes de Lumen 9 se juntaron para reconstruir no solo estructuras, sino significados. La madreperla de las cuentas, recuperada en un bolsillo del equipo de Elena, fue depositada en una vitrina junto al mural. Nadie la llamó reliquia, era un testigo. Los Borkai que quedaron, los que no huyeron al abismo, comenzaron a entender que la humanidad poseía algo que no podían cuantificar, la capacidad de transformar el amor por un mundo en un programa de protección implacable. Para ellos, la conclave había sido una lección de que la humanidad no negociaba su hogar en términos sencillos. Aún así, la victoria dejó un rastro ambiguo, la caída del monasterio orbital había generado una pérdida de tecnología invaluable, bancos de datos destruidos, semillas que no volverían a germinar. Era la cara doble del heroísmo, una de sus manos sostenía el futuro, la otra dejaba atrás ruinas. En los años que siguieron, la memoria de Elena y de los que se quedaron en la estación se volvió un relato que se contó en distintos registros.
Algunos lo cantaron con barro y con música, otros lo registraron en series de datos encriptadas que se transmitían a los satélites de reserva. La fe que había impulsado el acto no fue una fe ciega, fue una fe calibrada, con la matemática de los que conocen el costo de cada decisión. Se creó una ceremonia anual, no para glorificar la muerte sino para recordar la responsabilidad de proteger la vida del Lumen 9. En esa ceremonia, la bandera quemada fue desplegada en una caja cerrada, la gente colocó junto a ella notas que hablaban de promesas, no permitir que su planeta volviera a ser una presa fácil. La lección resonó más allá del Lumen 9. En sistemas vecinos, otros colonos observaron la maniobra humana y entendieron que el precio de inacción podía ser mayor que el de sacrificio. La reputación humana se tornó en un factor estratégico, los contratos de paz se empezaron a negociar con una nota en la letra pequeña que decía que bajo ciertas condiciones, la humanidad podría responder con una resolución que no tolera hostilidades. Aliens, como se convertiría en la palabra generalizada en futuras crónicas, aprendieron que la humanidad podía ser tan sacrificada como impredecible en su defensa. Hubo culpables y hubo consuelos. Los archivos reconstruidos mostraron rostros que antes eran anónimos. La ciudad subterránea de Quiro reescribió sus rituales para incluir la narrativa de la conclave no como una parábola sino como una guía práctica, como convertir la devoción en disciplina, cómo usar el amor por el hogar para sostener la lógica de una comunidad. Lecciones técnicas se convirtieron en enseñanzas populares. Los jóvenes, que habían crecido alimentando historias, aprendieron una verdad simple y dura: la seguridad de un mundo requiere tanto cálculo como sacrificio. La soberbia Borkai, que había creído en un tablero donde las criaturas pequeñas se inclinaban, aprendió por el costo de su arrogancia. Sus fragmentos de flota, aquellos que sobrevivieron, quitaron del foco su interés por Lumen 9 por décadas. Algunos exploradores, curiosos por naturaleza, volvieron en tiempos más lentos y ayudaron a negociar intercambios limitados, transacciones selladas en diplomacias que llevaban la marca de la precaución. La galaxia, poco a poco, creó memoria. En la reconstrucción, los nuevos edificios replicaron la combinación de lógica y liturgia. No con la finalidad de repetir la caída, sino para recordar que la armonía entre razón y fe era una forma de resiliencia. Mateo, que nunca buscó honores, lideró talleres donde enseñaba a jóvenes y viejos a soldar, a coser mallas, a programar señales. La insignia quemada quedó en su bolsillo durante años, como un recordatorio de lo que había costado aprender una lección. Las cuentas de Madreperla pasaron de mano en ceremonias discretas, su brillo recordaba que la humanidad había ofrecido su casa para proteger otra casa, y que en ese intercambio había una forma de santidad laica. Los registros estelares, décadas después, guardaban una entrada, con clave Santa Aurora, acto de defensa final. Los historiadores debatieron la etiqueta, discutiendo sobre moralidad y estrategia. ¿Fue la decisión correcta? Los que sobrevivieron la defendieron con la vehemencia de quienes no se separan de su pasado. Otros, en frías academias, señalaron la pérdida de tecnología y los riesgos. En la mezcla de voces, algo fue claro: aquel día se demostró que los humanos sabían pagar un precio y que lo harían sin dilación cuando su mundo lo exigiera. En los relatos orales, la última imagen que perduró fue simple y poderosa: una mujer sosteniendo cuentas de madreperla y un dibujo infantil, mirando cómo su casa ardía y caía, sin odio en sus ojos. Con la certeza de que su acto encendía algo más que fuego, encendía la voluntad humana de ser dueña de su destino. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.